Comienza una nueva era en nuestra universidad. Somos una institución, hay con alta calidad, por el desarrollo de la región. Acreditación institucional, Tanto la academia y la administración. acreditación institucional. A continuación, la exposición de la conferencia Universidad y Sociedad, retos y desafíos de la Universidad de Córdoba en el contexto regional, a cargo del señor rector, doctor Jairo Miguel Torres Oviedo. Muy buenos días a todos. Como ya lo señaló el vicerrector académico, hoy estamos inaugurando nuestra cátedra Universidad y Contexto. Es una cátedra que va a ser abierta en la universidad. Yo tomé la decisión de dictar esta primera cátedra. Eso no quiere decir que sea, digamos, la posición permanente. Pues estamos abiertos a que esta cátedra permita discutir en el escenario universitario todos los temas y todos los problemas de la región, del departamento, del país y del mundo. Y en eso estamos abiertos a que los estudiantes también propongan temáticas, porque lo que se trata es precisamente de eso, de que la universidad debe ser un foro permanente de discusión, de deliberación, de raciocinio alrededor de lo que la sociedad exige de nosotros socialmente. Y la sociedad exige que nosotros pensemos y que ese pensamiento, fruto del desarrollo científico, incida en la transformación que la sociedad espera. Y ese es el deber ser de nosotros. En consecuencia, la universidad no puede ser concebida de manera aislada, de manera distante. La universidad es un reflejo de la sociedad. La universidad se debe a la sociedad. Y la función de quienes habitamos esta comunidad universitaria es tener claro eso, de que nosotros hacemos parte de una sociedad con una particularidad. Es una parte de la sociedad donde está la ciencia. Y la ciencia es un poder transformador. La ciencia está llamada a generar los cambios, a liderar los cambios que la sociedad exige. Y la particularidad de esto es que nosotros venimos a la universidad a convivir en esta comunidad durante un tiempo para cumplir un objetivo fundamental, y es podernos formar para transformarnos a nosotros. En la medida en que nosotros nos transformamos, podemos ser sujetos de transformación. Ese es el sentido de la ciencia. Y esa es la invitación que permanentemente hacemos a la comunidad universitaria y le hacemos a los estudiantes. Son ustedes el reflejo de esta institución. Son ustedes, una vez terminen aquí, los que deben encauzar y liderar los procesos de transformación que el departamento de Córdoba, la región y el país necesitan. Desde las disciplinas científicas donde van a ser formados, pero también con un talante de liderazgo, de formación política, social, cultural, ambiental. Esa es realmente la función social de la universidad. Por eso, hoy quiero hablar en esta cátedra de lo que es la universidad en dos momentos. Un primer momento, hacer un poco de cronología, un poco de génesis histórica de cómo surgen las universidades en el mundo, cómo surgen en América Latina y cómo surgen en Colombia. Y en un segundo momento, hablar cuál es el papel de la Universidad de Córdoba en ese escenario y cuál es el compromiso y la visión que nosotros tenemos hoy por este territorio. O sea, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hemos venido pensando para incidir en el desarrollo del departamento de Córdoba. Esos son los dos momentos, y un tercer momento, escucharlos a ustedes con base en las reflexiones que aquí vamos a plantear. Entonces, en eso va a consistir la cátedra. Esto lo concibo como una clase. Por eso siempre que le hablo a los estudiantes, le digo, yo soy el rector, pero yo hoy me voy a quitar el rol de rector y el rol que siempre he ejercido en más de 20 años de profesión, y es ser profesor universitario. Entonces aquí hoy están ustedes frente a un profesor que hoy va a trabajar con ustedes una cátedra, una clase, pero lo más importante es escucharlos a ustedes. Así que esos son, digamos, los dos momentos en los cuales voy a desarrollar esta temática. Repito, este es el inicio, estamos abiertos. Como es una cátedra institucional, abordemos otras temáticas que pueden ser sugeridas por ustedes mismos, en el sentido de decir, universidad, queremos discutir sobre este tema, y vendrán, digamos, investigadores y intelectuales de otras partes del país, y los vamos a traer aquí para que tengamos una visión mucho más amplia, de pronto, de lo que en el aula de clase podemos construir y podemos desarrollar. Lo dan estos espacios y estos foros. Ese es el objetivo de esta cátedra, que, como ya dije, hoy iniciamos y tenemos que organizarla mejor. Le decía el vicerrector, poderla organizar por jornadas, de 8 a 10, de 10 a 12. La idea es que pueda cubrir el mayor número de estudiantes de la universidad. Entonces voy a iniciar con esta cronología. Seguramente ustedes han escuchado en otros momentos
¿Cuándo surgen las universidades? Surgen. Digamos, sobre eso no existe una fecha precisa en el surgimiento de las universidades. En el mundo antiguo, en Grecia, referencia al surgimiento de las universidades, con las escuelas, como por ejemplo la escuela pitagórica, el liceo, las escuelas de los estoicos, el jardín de los epicureos. Digamos, recuerden ustedes que los griegos hablaban era de escuelas, y en esas escuelas había maestros y discípulos, y entre maestros y discípulos dialogaban y compartían el saber. Recuerden ustedes la época presocrática, la época socrática, Sócrates, Platón y Aristóteles, es decir, el mundo griego que se va a convertir para Occidente, digamos, en el pilar sobre el cual se va a construir todo el pensamiento occidental. Y aquí quiero hacer una primera, digamos, clarificación de carácter teórico. Refiera a cultura occidental o al mundo occidental, me estoy refiriendo geográficamente a lo que es Europa, Norte, Centro y Suramérica. Eso es lo que se conoce como Occidente. Eso es lo que se le llama cultura occidental. ¿Sí? Y el pilar donde se fundamenta la cultura, de allá viene, digamos, la construcción del saber filosófico, las matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el saber en Occidente tiene su fuente en Grecia. Y por eso encontramos allí las primeras escuelas que estoy definiendo. Luego, en el año 425, se da la fundación de la Universidad Imperial de Constantinopla, que es la que se dice que es como la primera universidad en el mundo sobre la cual se tiene algún registro. Repito, sobre eso no existe cronológicamente una fecha exacta, pero se plantea de que hacia el año 425 se da la fundación de la primera universidad. Luego, la Biblioteca de Alejandría. Recuerden todo el aporte que Alejandría hace a la cultura occidental, sobre todo con la biblioteca, donde estaba, digamos, todo el saber de la época. Una tradición bien interesante, donde el libro que es lo que hace. Vamos a trabajar algo que yo pueda hablar bien con. De la Biblioteca de Alejandría viene una tradición que es la tradición del libro escrito, que hoy Occidente retoma, porque digamos en el mundo antiguo los griegos no había la costumbre como de escribir. Recuerden ustedes, uno de los señalamientos que se hace. En África ya se comienza a hablar de estas universidades, ¿sí? La Universidad de Al-Azhar, las universidades donde se estudiaba el Corán, y luego los aportes que todas estas universidades le van a dar a Europa, ¿no? A la cultura occidental propiamente dicha. Y la referencia histórica más precisa sobre el surgimiento de las universidades está dada en Europa, siglo XI y XII. Estamos hablando de la época medieval. Ustedes saben que la época medieval se divide en dos momentos, la patrística y la escolástica. La patrística, que era la época de los padres de la iglesia, y la escolástica es donde se da todo el desarrollo, digamos, teórico, teológico del mundo medieval. Entonces, hacia el siglo XI, XII, en esas grandes catedrales, en esos grandes conventos, comienzan a funcionar las primeras universidades en el mundo occidental de las cuales se tenga registro histórico. Entonces, ahí comienzan a emerger las universidades. Y las universidades, cuando surgen, tienen como función prioritaria formar, pues, a las élites sociales, a los sectores económicos más poderosos de la época. Esa era la función, con un objetivo claro, y era la evangelización, poder difundir toda una concepción de la época, que era propia de la sociedad medieval, que era el teocentrismo. Entonces, claro, a través de la educación era el vehículo con el cual se podía difundir la concepción
ideológica, política de una época bajo control de la Iglesia. Entonces, en las universidades hacia el siglo XI y XII, y la gran pregunta que uno podría generarse a partir de allí es cuál ha sido el avance de la universidad. Y yo en eso permanentemente insisto. Si algo podemos mostrar hoy en el mundo occidental de que se haya democratizado y masificado es la universidad. La universidad no surgió con un sentido, digamos, de democratización ni con un sentido de masificación. La universidad surgió como una estructura de élites para educar y formar a los sectores, digamos, más poderosos económicamente. Pero fruto luego de la Edad Media hacia la Edad Moderna en adelante, cuando se comienzan a desarrollar todos los pensamientos de la Ilustración y de lo que es el mundo moderno, pues comienza a hablarse de derechos y la reivindicación de derechos. Ya no era la sociedad concebida sobre una estructura piramidal del honor, sino que las sociedades modernas comienzan a hablar de la dignidad, y la dignidad es el reconocimiento, y ese reconocimiento hay que estatuirlo, y ese reconocimiento hay que normatizarlo, y es ahí donde comienza a darse un desarrollo del derecho, y ese desarrollo del derecho hace posible hablar de democratización de esos derechos, y la democratización de esos derechos implica el acceso a esos derechos, y el acceso a esos derechos significa el reconocimiento de la sociedad en su conjunto, y es ahí donde las universidades comienzan a ampliarse hasta lo que son hoy. Y gracias a esa democratización, pues ya no son los sectores más poderosos de la sociedad quienes tienen acceso a la universidad, sino que es la sociedad en su conjunto quien tiene ese derecho. Y cuando hablo aquí del acceso a la universidad, me estoy refiriendo al acceso al conocimiento, porque lo que posee la universidad, el poder de la universidad, que es un poder transformador, es el conocimiento que ella tiene. Y el conocimiento que tiene la universidad es un conocimiento que es acumulado históricamente. Lo que hay aquí en esta universidad, en la Universidad de Córdoba, es el acumulado histórico de generaciones en generaciones, desde el punto de vista científico, que hoy poseemos aquí y de los cuales ustedes están bebiendo para que ese conocimiento, que ha sido una construcción de la humanidad, pueda ser mejor, pueda ser mucho más útil, pueda permear la sociedad, pueda incidir y pueda cambiar. Eso significa la universidad. Es una institución poseedora de saber, poseedora de ciencia, poseedora de conocimiento. Eso es lo que hace que la universidad sea grande. Eso es lo que hace que la universidad no se le pueda confundir con ninguna otra institución, porque es ella, únicamente ella, la que posee la ciencia, la que posee el saber y la que posee el conocimiento, del cual nosotros hoy estamos tomando. Y ese conocimiento y esa ciencia y ese saber, ¿para qué? Para transformar una sociedad que a gritos exige que ese conocimiento la permee, que ese conocimiento incida. Ese es el papel de la universidad. Así fue concebida y así ha evolucionado a lo largo de la historia de la humanidad y sobre todo en la cultura occidental. Entonces uno podría preguntarse, ¿qué pasaría si la universidad no hubiese existido? ¿Cómo viviría la humanidad sin la universidad? Entonces uno podría hacer esta referencia. Lo que le da vida y sentido al pensamiento. Sin la universidad tendríamos que descubrir el fuego y la rueda todos los días. Es decir, la humanidad no hubiese podido avanzar. Estuviéramos todavía con una visión mitológica del mundo, creyendo que las deidades iban a resolver nuestro destino y que nuestro destino dependía de las deidades o de los dioses. No hubiéramos desarrollado un pensamiento racional, no hubiésemos sido capaces de desarrollar un pensamiento demostrativo de la realidad. Los fenómenos esos sobrenaturales sobre los cuales nosotros definíamos nuestra existencia, pues la universidad hace posible que eso se devele y que veamos la realidad de otra manera y que siempre busquemos las verdades. Y esas verdades en la ciencia pueden ser demostrativas o esas verdades en la ciencia pueden ser interpretativas, sobre las cuales nosotros podemos tener claridad. Entonces, sin la universidad seguramente estuviésemos así. La historia sería una borrosa mitología y el presente y el futuro dependería de los dioses y del azar. Afortunadamente hoy sabemos que nuestro futuro, que nuestro presente no depende del azar, que nuestro presente y nuestro futuro depende civilizadamente, como civilización, de los acuerdos que podamos construir. Las sociedades civilizadas, las que han adquirido un grado de civilización, es porque han podido construir acuerdos que les permitan convivir entre ellos. Y gracias a esos acuerdos podemos construir los consensos necesarios en la ciencia, en la política, en la cultura, en la economía, que hace posible que las sociedades avancen. Las sociedades donde eso no es posible son anárquicas, son caóticas, son frágiles y se distancian mucho de la idea de civilización. Entonces la universidad ha hecho posible eso. De ahí viene ese concepto, el concepto de alma mater.
en el sentido de engendrar y transformar al hombre por obra de la ciencia y el saber. Yo cuando hago las inducciones le digo a los estudiantes, cuando comienzan este proceso de formación, les digo, a partir de hoy van a ser engendrados y en 5 años van a ser paridos por esta universidad. Y esperemos que eso que se engendra, que son seres humanos, que van a beber durante estos 5 años de ciencia, de saber, de conocimiento, que van a debatir, que van a deliberar, que van a ser rebeldes, que van a querer conquistar el mundo. En 5 años, cuando salgan, sean sujetos realmente transformados en sí mismos para que puedan liderar las transformaciones que la sociedad exige. Eso significa alma mater. Aquí engendramos, formamos seres humanos desde la ciencia, desde el saber, desde el conocimiento. Esa es la función de la universidad. Aquí se viene a beber de ese saber, se viene a beber de esa ciencia. Y la manera como podamos beber de él dependerá de este proceso. Y ustedes son los que van a validarnos. Son ustedes, cuando salgan de aquí, la sociedad lo va a percibir y va a decir, ahí están generando un buen proceso de formación, ahí se está formando al más alto nivel. Y eso es lo que buscamos. Y va a depender en gran medida de la autonomía de ustedes, de la libertad de ustedes y de la capacidad de decidir de ustedes. Estos son los rasgos de la universidad que mantiene a lo largo de la historia de la humanidad un sentido corporativo, es decir, es una institución, un sentido de universalidad. ¿En qué sentido se plantea la universalidad? Porque la ciencia que hay aquí es la ciencia en cualquier parte del mundo. La ciencia que hay aquí es la ciencia en cualquier parte del mundo. Si algo tiene la ciencia es que ha podido construir principios de universalidad. Y así como se enseñan las matemáticas aquí, se pueden enseñar las matemáticas en cualquier parte del mundo. Es decir, hay una universalidad del saber. No es que en Estados Unidos haya un saber y aquí haya otro, o que en Europa hay un saber y aquí haya otro. No, la universidad tiene un rasgo distintivo y es que ha podido construir principios de universalidad. La ciencia es universal. Acceder a ella es acceder al conocimiento de la humanidad. Eso es lo importante entender aquí. La ciencia, que es su razón de ser, el conocimiento validado, un conocimiento demostrado, un conocimiento que permite entender las complejidades del mundo exterior. Y por supuesto la autonomía. La autonomía entendida en muchas dimensiones. La autonomía en el ámbito legal, en el ámbito jurídico, pero la autonomía también de ella decidirse a sí misma, de ella autodefinirse a sí misma, de ella proyectarse a sí misma. Esa es la autonomía, que muchas veces se malinterpreta, porque creemos que la autonomía es hacer lo que nosotros queramos. No, la autonomía también tiene reglas y la autonomía también tiene límites. Y son en medio de esas reglas y esos límites donde tenemos que encauzar la universidad. Y miren las universidades de América Latina. La herencia de las universidades en América Latina son la herencia de la colonia. Quienes fundaron las universidades en América Latina fueron las comunidades religiosas, que tenían una función fundamental en la colonia, que era educar, que era adoctrinar sobre las concepciones del mundo colonial. Y ahí surgieron estas universidades. Una de las más antiguas es la Universidad de San Marcos en Lima, que fue creada en el año 1574. O la Universidad Pontificia de México en el año 1551, que hoy se llama la Universidad Autónoma de México, que es la universidad más grande de América Latina. Se llamó en sus inicios en el año 1551 como la Real Pontificia Universidad de México y la Universidad de San Gregorio Magno en Ecuador. Digamos, son en América Latina las más antiguas, que surgieron, repito, del mundo colonial, cuando, digamos, los países de América Latina eran colonias que estaban bajo el control de imperios y las comunidades religiosas crearon las universidades. Y en su gran mayoría en América Latina la educación fue controlada por la iglesia, hasta entrada realmente a la república, cuando se comienzan a crear los actos de independencia y las declaraciones y las constituciones republicanas, es donde comienza a darse esa ruptura entre iglesia y Estado. Pero en gran medida la función de la iglesia en América Latina fue la educación, y lo han hecho y lo siguen haciendo. Y en Colombia, para terminar esta primera parte, encontramos estas instituciones: el Colegio de San Bartolomé en el año 1592, la Universidad Javeriana en el año 1623, la Universidad Santo Tomás en el año 1639, el Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario en 1653, y en Colombia, la Universidad Nacional en el año 1867, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Cartagena, hasta hace 55 años la Universidad de Córdoba. ¿Sí? Somos fruto del mundo republicano, donde pues, el país comienza a pensarse en términos de libertades, y en el marco de esas libertades, para que esas libertades pudieran ser libertades bien entendidas, había que democratizar el conocimiento. De ahí surgen las universidades. Hoy tenemos en Colombia 32 universidades públicas, son las que existen hoy en Colombia. Obviamente necesitaríamos más universidades,
En Colombia hay 5 departamentos que no tienen universidad. Los departamentos de la Orinoquía no tienen universidad. En Colombia, de los 32 departamentos que existen, 5 no tienen universidad. Imagínense ustedes eso. O sea, todavía nos falta mucho en eso que al principio me refería de democratizar el acceso al conocimiento, democratizar el acceso a la ciencia. Y para ello hay que crear universidad. Si en este país se quiere hacer una verdadera revolución social, la revolución social aquí no se va a hacer desde el punto de vista del cambio de las instituciones, o porque hay acuerdos políticos o pactos políticos entre las élites. Una revolución en Colombia significa la democratización y el acceso al conocimiento. El día que este país haya una verdadera revolución en ese sentido, habremos hecho los cambios que en 200 años de vida republicana no hemos podido construir. Entonces, así es que se transforma una sociedad. Y digo esto porque cuando uno mira los países hoy que se definen como civilizados, es porque lograron democratizar el acceso al conocimiento, porque su gente logró entenderse y logró entender el mundo. Y cuando uno se entiende y entiende el mundo es más tranquilo, el mundo es mucho más civilizado. Separamos la barbarie, quitamos la barbarie, que es fruto de la ignorancia y del atraso y de su desarrollo. Entonces, esa es la idea cuando planteo de por qué la universidad es importante, de qué significa la universidad y cuál es la función social de la universidad, sobre todo en un departamento como el nuestro. Quiero hablar entonces, luego de esta rápida genealogía, de esta cronología de la universidad, para dejar claro qué significa la universidad, hablar cuál es nuestra apuesta, la Universidad de Córdoba. ¿Cuál es nuestra apuesta en el contexto de lo que ya rápidamente he descrito? O sea, ¿cuál es el compromiso de la universidad? Es un compromiso que solamente se queda en darle formación profesional a 17.123 estudiantes que constituyen nuestro campus universitario. Ahí debe limitarse la razón de ser de la universidad, formar a esos 17.123 estudiantes bien. Pues digamos que sí, esa es una de nuestras razones de ser, pero no debe quedarse aquí, porque hacerlo sería un acto de egoísmo, sería una forma de autosuicidio social si la universidad no es capaz de mirar hacia afuera, de abrir esas ventanas y abrir esas puertas y tumbar esas paredes y mirar hacia afuera, donde hay una sociedad que exige precisamente que nosotros interactuemos. Entonces voy a plantearles cómo está concibiendo la universidad su responsabilidad social, que repito, va más allá de lo que hoy tenemos, con nuestros grupos de investigación, con nuestros laboratorios, con nuestra infraestructura física, con nuestros procesos administrativos, académicos, con nuestra proyección social, que es lo que hoy tenemos, que no es perfecto, que es imperfecto, que tiene fallas, que tiene limitaciones, por supuesto, porque toda la dinámica pública está desajustada, porque la dinámica pública es imperfecta, porque como ya les decía, la educación no es un elemento prioritario en la construcción de la nación. Entonces, por supuesto, en medio de esas imperfecciones, todos los días hacemos esfuerzos para que la ciencia que aquí se hace, la ciencia que aquí se produce, realmente pueda permear y pueda contribuir a jalonar el desarrollo de un departamento que hoy tiene unos indicadores de desarrollo humano realmente indignantes. Como yo lo he venido señalando, este es un departamento fallido hoy, donde su institucionalidad es frágil, inexistente, y es ahí donde la universidad tiene que marcar la pauta, es allí donde la universidad tiene que convertirse en la conciencia crítica de este departamento, que le diga qué es lo que se debe hacer, hacia dónde debe ir, y lo hacemos con la autoridad que nos da la ciencia, el saber y el conocimiento. Entonces, esa es la propuesta. Aquí está un poco la historia de la universidad. Ustedes saben que fue creada en el año 1964, fue creada la universidad, tenemos 55 años. Aquí un poco de historia de cómo se creó esta universidad. Es importante que ustedes lo sepan. Y digo esto porque cuando yo le digo a los estudiantes, ustedes deben valorar esta universidad, quererla. Este es el bien público social más preciado que tiene este departamento. Y cuando digo eso es porque esta universidad, en su historia, en su evolución en 55 años, no fue fácil, fue compleja. Esta universidad en sus principios fue una universidad nómada. Esta universidad comenzó a funcionar en el Colegio Nacional José María Córdoba, después comenzó a funcionar en la Plaza de Feria y luego llegó aquí, a este campus de 64 hectáreas que constituye la universidad. Esto era una finca, se llama la Finca Nueva York. Y los dos programas con que inició la Universidad de Córdoba fue el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia y el programa de Ingeniería Agronómica, porque la vocación productiva de este departamento era agropecuaria y en consecuencia había que formar en esas áreas y efectivamente así comenzó la universidad. No fue fácil, ni ha sido fácil, en un departamento complejo, en un departamento con variables de violencia, donde la universidad es una especie de esponja que ha absorbido esa violencia y ha resistido a ella y ha sobrevivido a ella. Es decir, la historia de esta universidad, lo que hoy tenemos no apareció de la nada o por espontaneidad, ha sido una construcción compleja, una construcción dialéctica, difícil, de violencia,
todos esos aspectos negativos de la sociedad. De allí la grandeza de esta universidad y de allí la importancia y el valor que la sociedad tiene que verla y sobre todo sus estudiantes, en el sentido de seguir defendiéndola, manteniéndola, pero manteniéndola y defendiéndola con inteligencia. No es destruyéndola a ella misma, no es negándola a ella misma. La mejor forma de defender la universidad es con la capacidad que ella misma brinda, y es la capacidad de poder ser cada día sujetos más conscientes de nuestra propia realidad. Esa es la función de la universidad. Entonces, ¿cuál ha sido nuestra apuesta? Esta es nuestra apuesta. Transformar ese departamento. La universidad tiene que insistir en eso. No puede desfallecer. Es allí donde ella tiene que reafirmarse, incidir en que este departamento se pueda transformar, de que pueda ser un departamento moderno, de que pueda ser un departamento viable, en un departamento donde podamos hablar de progreso humano, social, técnico, científico, de desarrollo social. Y es allí donde la universidad emerge como una especie de Prometeo, en el sentido de decir, esta es la ruta, este es el camino que hay que trazar. Y ahí ustedes son un actor fundamental para que eso se pueda materializar. Entonces, esta es nuestra apuesta con el desarrollo. ¿Qué hemos propuesto? Construir un proceso de convergencia social, donde hemos invitado a toda la institucionalidad del departamento de Córdoba, a su dirigencia política, al sector productivo, a los alcaldes, a los sectores sociales, a las minorías, a todos, a decir, bueno, este es el departamento de Córdoba, estas son las realidades de este departamento y esto es lo que debemos transformar. Entonces hemos tratado de proponer eso, un proceso de convergencia social donde las entidades del Estado, la empresa privada, las instituciones de educación superior, sumemos los esfuerzos para lograr un departamento que se pueda transformar, que se pueda repensar. Y por supuesto, lo que aspiramos que eso genere una especie de movilización social. Y cuando hablo de movilización social no es solamente marchas. Cuando hablo de movilización social es una institucionalidad que se haga consciente de su presente, una institucionalidad que asuma compromiso, una institucionalidad que incida en la transformación de esa realidad. A eso me refiero cuando hablo de movilización social. Hay que movilizar a la sociedad. Las sociedades no cambian si sus instituciones y sus actores están en una inercia. Las instituciones y las sociedades cambian porque hay una movilización social y que hay un mayor grado de conciencia de sus actores en función de los aspectos que hay que incidir y cambiar. Hablamos de esa triada, universidad, empresa, Estado. Es decir, hablamos de que la universidad tiene que estar articulada con el sector externo y que la universidad tiene que estar articulada con el Estado. Son actores determinantes del desarrollo de un territorio. Hay que llamarlos y hay que converger y hay que coincidir en medio de las diferencias de enfoque que podamos tener. Pero hoy necesitamos coincidir, no consensos, sino coincidencias básicas alrededor de lo que hoy este departamento padece y que hay que intervenirlo para cambiarlo. Y para ello voy a mostrar algunos datos sobre los cuales no solamente quiero hacer referencia a unas estadísticas, quiero que estas estadísticas lleven a que se haga una reflexión sobre lo que yo anteriormente he planteado. Entonces miren este dato. Córdoba, nuestro departamento tiene 1.780.000 habitantes, 88.000 habitantes. Esa es la población del departamento de Córdoba. 1.780.000 habitantes. Y mire su distribución entre zonas rurales y urbanas. ¿Sí? Prácticamente nosotros somos un departamento rural. 47% de ese 1.780.000 habitantes viven en la zona rural. Entonces, para que ustedes miren la complejidad del departamento. Es una complejidad bien interesante que requiere una atención bien priorizada para poderlo comprender. Cabeceras municipales y la zona rural. Miren estos datos. Estoy hablando de 1.788.000 habitantes. Mire el término de pobreza. Hay dos formas de medir la pobreza, según el Banco Mundial. Hay una forma de medir la pobreza, que es la pobreza por ingreso. Según el Banco Mundial es pobre todo aquel que se gana $2 al día. Y el Banco Mundial dice, es indigente quien se gana menos de $1 al día. $2 al día, a valor del dólar hoy estamos hablando de 6.600 pesos. Y menos de $1 al día estamos hablando de menos de 3.300 pesos. Esa es la pobreza por ingreso que define el Banco Mundial. Pero hay otro tipo de pobreza, que es la pobreza multidimensional, que es la carencia de aspectos fundamentales como salud, vivienda, educación, agua potable, etc. Es decir, pobreza multidimensional. Mire el grado que tiene Córdoba. Córdoba en el año 2016
tenía un nivel de pobreza del 44.8%, 2016. Y en el 2017 la pobreza llegó al 45.8%. En un departamento con 1.780.000 habitantes, prácticamente el 50% de su población es pobre. Oiga bien ese dato, el 50% de su población es pobre. Y cuando comparamos ese dato con el país, con Colombia, la pobreza en Colombia en el año 2017 estaba en 26.9. Es decir, nosotros prácticamente doblamos la media nacional en pobreza. Primera alarma. ¿Cómo podemos hablar de desarrollo, de progreso, en un departamento donde el 50% de su población vive en pobreza? ¿Qué hay que hacer frente a eso? Primer interrogante, donde nosotros queremos no solamente ser la conciencia crítica de la sociedad, sino incidir en qué hay que hacer allí. Entonces no podemos hablar de paz si en los territorios nuestros no hay las condiciones mínimas para hablar de paz. ¿Cómo vamos a superar la guerra? ¿Cómo vamos a superar la violencia? ¿Cómo vamos a superar la inseguridad si no tenemos pues, las posibilidades de incidir en esa transformación? Primer referente como para que analicemos. Lo que les hablaba, la pobreza monetaria. Ahí pueden ver esa curva. Miren dónde están los últimos departamentos. Chocó. Nosotros prácticamente competimos con Chocó en indicadores de desarrollo humano siempre en el último lugar. Córdoba y Chocó. Córdoba y Chocó. Yo cuando hablo del Chocó, siempre digo Chocó, campo de concentración. ¿Sí? Chocó parece un campo de concentración. Pues nosotros estamos ahí con Chocó peleando siempre en los últimos lugares en desarrollo humano. Entonces miren pobreza monetaria en Colombia en el 2015. Miren el promedio nacional está en 27.8%. Y miren dónde está Córdoba. Miren dónde está Córdoba. Entonces, eso es un dato importante para tener en cuenta. Pobreza extrema. Esa gráfica, y ahora la vamos a describir, esa gráfica muestra lo que es la pobreza extrema. Ahí se materializa la pobreza multidimensional, la carencia de todo. La carencia de todo, lo básico, lo esencial para hablar de dignidad humana. Entonces, miren Córdoba, 10.8% en el 2016 y 11.2% en el 2017 en pobreza extrema. Y cuando lo compara con la media nacional, Colombia 7.4% en el 2017. O sea, estamos por encima de la media nacional en pobreza extrema en el país. Datos para tener en cuenta. Ahí lo pueden ver ustedes. Córdoba 12.9%, promedio nacional está en 7.3% y Chocó está en 37.1%, que es el extremo. El extremo. Entonces todo el esfuerzo que hay que hacer ahí institucional, por eso hablamos de una convergencia, es decir, hay unos problemas sociales, que no podemos ser indiferentes a ellos, y es donde la universidad toma sentido. La universidad puede tomar dos opciones, una quedarse en estas cuatro paredes haciendo lo que ha hecho en 55 años, formando profesionales y sacándolos al mercado, ¿sí? Y haciendo lo que hace, y dos, hacer eso y proyectarse hacia afuera. Esa es la segunda opción que nosotros hemos tomado. Esta universidad tiene que responderle a la sociedad. Si esta universidad no le responde a la sociedad, es una universidad estéril, es una universidad abstracta, es una universidad sin sentido. Por eso tiene que comenzar a interactuar con estas realidades y por eso tiene que comenzar a hablar sobre ellas y a crear la mayor conciencia colectiva posible alrededor de eso, para que ella pueda tener sentido. Pobreza multidimensional, a la que me refería, que es una pobreza mucho más marcada en la zona rural que en la zona urbana. Aquí hay algunas características de pobreza multidimensional en Córdoba, solamente para que ustedes vean. Por ejemplo, educación del hogar, bajo logro educativo, 75.5%, es decir, 237.856 hogares donde hay, digamos, un bajo nivel educativo. Analfabetismo, 37.6%. Yo les decía, 1.700.000 habitantes y el 37% de su población no sabe leer ni escribir. Fíjese bien ese dato. 1.700.000 habitantes tiene el departamento de Córdoba y el 37% de su población no sabe leer ni escribir. ¿Podemos ser indiferentes como universidad nosotros frente a esa complejidad, frente a esa realidad? Por supuesto que no. Por supuesto que tenemos que ser una voz que hable duro frente a eso, pero también que proponga. Y ya tenemos un proyecto de erradicación de analfabetismo para desarrollarlo en 8 años. Óigase bien, si nos permiten desarrollar ese proyecto, en 8 años estaremos diciendo Córdoba libre de analfabetismo, porque tenemos definido cuáles son las zonas. Sobre todo es un fenómeno muy arraigado en la zona rural del departamento de Córdoba. Pero allí estamos trabajando también
Mire las condiciones de trabajo, las condiciones de niñez y juventud. Es decir, esa es la pobreza multidimensional. Cuando escuchen hablar de pobreza multidimensional, se mide así, por carencia, ausencia de esas dimensiones. Salud, trabajo, educación, etc. Eso es lo que se conoce como pobreza multidimensional. Ese era el dato, analfabetismo. Eso es lo que padece hoy el departamento de Córdoba. Es una situación, digamos, una tragedia social y es una vergüenza como departamento que nosotros no hayamos resuelto un problema tan básico y tan elemental para hablar de la humana. Y podemos, miren, el promedio nacional en Colombia está en 18.5 y nosotros estamos en 37.6. Estamos por el doble del promedio nacional en analfabetismo. El doble del promedio nacional en analfabetismo. Y hay países como Ecuador, como Bolivia, hace un par de años se radicó libre de analfabetismo. Bolivia. Colombia sigue siendo uno de los países de la región con más problemas en ese sentido. Y miren este otro dato que es importante, que también aquí tenemos una propuesta seria. ¿Cómo estamos en los niveles de educación preescolar, primaria, secundaria y media? En cuanto a la tasa de cobertura. Mire, por ejemplo, en 2016 la tasa de cobertura neta en educación preescolar del departamento de Córdoba era del 50.9. 50.9. En educación primaria era de 87.4, es decir, ahí hay unos avances importantes. Y en educación secundaria 72.5 y en educación media de 42.4. Es decir, toca trabajar mucho todavía en que haya, digamos, acceso universal a estos niveles de formación. ¿Y qué decir de educación superior? A 2015, la tasa de cobertura bruta en educación superior del departamento de Córdoba era de 22.43. Y aquí es bueno comparar este dato con el dato nacional. En Colombia, fíjese bien este dato, muchachos, porque, digamos, nosotros en Colombia hemos hecho de un derecho un privilegio. Está contraviniendo lo que dice la Constitución Política del 91, cuando habla de que la educación es un derecho que debe ser garantizado por el Estado. En Colombia hoy tiene una tasa de acceso, de cobertura en educación superior del 50%. Es decir, hoy en el sistema universitario estatal hay 680.000 estudiantes matriculados en las 32 universidades. Y el resto de esos 2.500.000 están en las instituciones técnicas y tecnológicas públicas y privadas y en las universidades privadas. Y hay 2.500.000 jóvenes como ustedes por fuera del sistema, ni público ni privado. Es decir, Colombia es uno de los países de la región con mayor atraso en acceso a la educación superior. Gran parte de lo que se dio el año pasado con el paro fue fruto de esta realidad. Es decir, ¿qué vamos a hacer con esos 2.500.000 jóvenes que hoy no tienen acceso a la educación superior? Y miren el dato de Córdoba, solamente 22.7 accede. Significa que un 80% de los jóvenes en el departamento de Córdoba que terminan su formación secundaria no están accediendo a la universidad. Y en el caso de la Universidad de Córdoba, que es la única universidad pública donde se presentan 20.000 al año, solamente hay cupo para 3.500, es decir, 17.000 se quedan de la puerta para afuera. Es decir, hay un problema de acceso, de cobertura, y es ahí donde nosotros hemos propuesto regionalizar la Universidad de Córdoba. De que en cada subregión del departamento, cuando usted ve Córdoba, Córdoba está dividida en subregiones. Está la subregión de la Sabana, que son unos 7 municipios, la subregión del San Jorge, la subregión del Alto Sinú, la subregión costanera y el Bajo Sinú y Montería. ¿Qué hemos propuesto nosotros como universidad? Para aquí poder incidir fuertemente en este indicador, para que ese 80% de jóvenes que hoy no acceden en el departamento de Córdoba a la educación superior accedan, que la universidad se regionalice. ¿Qué significa regionalizarla? Que en cada subregión haya una sede de la universidad y que nosotros podamos llevar a esas subregiones una oferta académica pertinente a la vocación productiva para que esos jóvenes puedan formarse y puedan jalonar el desarrollo de su subregión. Digamos, ese es el modelo. Suena utópico, pero es que la sociedad y la humanidad se mueven por utopía. Lo que ha hecho posible que la humanidad se haya transformado y haya cambiado es la utopía, soñar. Y el más grande sueño que hay que construir en este departamento se llama educación. Que la gente tenga acceso a la educación. Ahora sí miran por qué nosotros hoy cargamos con estos lastres sociales. Pues mientras la gente la mantengan en la ignorancia, difícilmente la gente va a reaccionar frente a su propia realidad. Y lo que estamos viendo con estos datos que estoy mencionando yo aquí, y como decía, no se pueden ver como datos, sino que eso hay que hacerle una hermenéutica, hay que hacerle una interpretación, hay que analizarlos en contexto, que gran parte de esto refleja el atraso y el subdesarrollo que este departamento tiene. Entonces, ahí nosotros hemos propuesto y tenemos un proyecto que se llama regionalizar la Universidad de Córdoba para que jóvenes como ustedes, que hoy no tienen ese derecho, no tienen esa oportunidad de acceso, pues puedan tenerla. Es que la gente en este país habla mucho de justicia,
Pero la justicia no es otra cosa que oportunidades. La justicia no es otra cosa que equidad. No todo el mundo en una sociedad nace en la misma posición social. Y el hecho de no nacer en la misma posición social determina las condiciones de vida del resto de su existencia. ¿Qué se requiere? Un Estado justo que haga posible que quien no tiene las oportunidades las tenga. Eso es una sociedad justa. Así se concibe una sociedad justa. Así se concibe una institucionalidad justa. Así se concibe un Estado justo. No es igualdad. La igualdad es una ideal inalcanzable. Lo que hablamos aquí es de equidad. Y la equidad significa igualdad de oportunidades, sobre todo para quienes no la tienen. Y un ejemplo claro de ello es el acceso a la universidad. Y por eso aquí no estamos hablando de un proyecto que no se pueda realizar. Estamos hablando de un proyecto realizable que construiría y que contribuiría a construir esa equidad social. Mire cómo está distribuido hoy el acceso a la educación superior. Yo les hablaba de 2.500.000 jóvenes y en el sistema universitario hay 680.000, el público. En las 32 universidades públicas en Colombia hay 680.000 estudiantes como ustedes matriculados. Pero mire dónde se queda. En las principales ciudades del país, Bogotá, Cali y Medellín, tienen el 52% del total de la oferta educativa de educación superior. Solamente en esas 3 ciudades está el 52% de la matrícula nacional. ¿Por qué? ¿Por qué ese fenómeno de inequidad regional? Porque este país se ha pensado desde una lógica centralista. Porque este país, desde que se construyó la República, se pensó desde Bogotá. Desde allá se ha pensado el país en función de ellos mismos. Por eso las regiones están totalmente atrasadas y subdesarrolladas e invisibles. Son molestosas para el centro. Esa es la lógica por la cual esto aparece, no solamente en educación. Ustedes revisen en todos los indicadores. Las 3, 4, 5 ciudades del país concentran en los, digamos, los mayores indicadores de desarrollo humano por eso, porque se han pensado desde allá siempre. Entonces, ese es un dato para que ustedes lo vean. Bogotá concentra 114 universidades, solamente Bogotá, el 33% del total del país. Claro, cuando nosotros hablamos de que este país hay que mirarlo como un país de regiones que han sido marginadas y excluidas del desarrollo, pues lo hacemos con autoridad. Y cuando en medio de esa complejidad nos miramos, por supuesto que ahí vemos reflejados esos resultados. Miren la tasa de empleo en el departamento de Córdoba, que es lamentable. El promedio nacional se encuentra en el 9.4. Bilingüismo, que es otro proyecto que tenemos en el marco de Córdoba Transformada. Nosotros tenemos hoy uno de los centros de idioma más importantes que hay en el país. Cuando yo asumí la rectoría hace 3 años, el centro de idioma tenía 1.250 estudiantes. 1.250. Hoy tiene 6.500 estudiantes. Y lo llevé a 10 municipios de Córdoba. Y en los municipios donde no está el centro de idioma es porque no se ha dado la voluntad política de la institucionalidad para llevarlo. Y aparte de tenerlo aquí, lo he llevado a los barrios del sur. Hoy tengo 1.000 niños en los barrios del sur, formándose en segunda lengua sin pagar un solo peso. Es decir, hemos hecho proyección hacia las comunidades, hemos hecho proyección social pensando bajo los criterios que ya aquí he explicado, de que la universidad no puede quedarse aquí. La universidad tiene que compartir lo que ha construido en estos 55 años. Tiene muchas cosas por compartir. Tenemos que cambiar esa visión, tenemos que cambiar esa mentalidad. Una universidad que se vuelca al territorio, una universidad que trabaje con las comunidades y sobre todo una universidad que permanentemente sea la conciencia crítica de la sociedad. Una universidad que siempre esté señalando cuáles son los problemas. No queremos una universidad muda, queremos una universidad que interprete, una universidad que delibere, una universidad que cuestione sobre la base de la autoridad que le da la ciencia. Porque cuando la universidad habla sobre los problemas, no lo hace sobre la mera opinión. Cuando la universidad habla como lo que estamos diciendo aquí, lo hacemos soportado en la autoridad que nos da la ciencia para hablar, porque lo podemos demostrar. Igualmente en el tema de cualificación hemos jugado un papel importante. El tema del Producto Interno Bruto, mire, este es un dato importante. Nosotros hemos contribuido al Producto Interno Bruto nacional en el 1.7%. Córdoba tiene un problema serio en este momento y es, ¿cuál es el modelo productivo que este departamento debe encauzar en los próximos años? ¿Será que la ganadería sigue siendo el modelo productivo que va a permitir que este departamento se desarrolle? ¿Cuál debe ser el modelo productivo? ¿Cuáles son las apuestas estratégicas de este territorio en los próximos años? Hoy eso no está claro. Algunos dicen que la minería en el San Jorge, porque la ganadería, obviamente, los suelos en Córdoba están sufriendo un proceso serio, porque la ganadería extensiva ya no es productiva. Entonces, nosotros hemos construido un modelo productivo centrado allí, y ese es un modelo productivo que no genera desarrollo.
Eso es una de las grandes apuestas donde la universidad ha dicho, pues aquí nosotros podemos proponer muchas cosas para incidir en el desarrollo del departamento. Competitividad, miren ese otro dato, pues nosotros no somos un departamento competitivo por razones obvias. Con los datos que ya me referí, pues no podemos ser competitivos absolutamente en nada. Eso es lo que hay que repensar y encauzar a ver hacia dónde debe dirigirse el departamento. Ese es el reto de nosotros como universidad y es el reto de ustedes como estudiantes. ¿Y cómo pensamos este departamento? ¿Cómo lo sacamos adelante? ¿Cómo lo construimos? Sostenibilidad ambiental, miren esto. Todo lo que son las áreas total de ecosistemas estratégicos que hay en el departamento. Todo eso hoy está prácticamente desapareciendo por muchos factores ambientales. Aquí se pensaba que el tema del cambio climático, eso era una idealización de algunos. No, no. Están viendo ustedes el verano que hoy estamos padeciendo en el departamento, que ha sido uno de los veranos, digamos, más fuertes que ha dado en la historia, con las consecuencias que tiene. Entonces, digamos, ¿qué estamos haciendo nosotros para enfrentar todo este tema del cambio climático? Miren, el uso de los suelos, lo que hablaba ahora rato. ¿Cómo está el tema de los suelos en este departamento? Unos suelos que se han dedicado a la ganadería y la ganadería está generando un tipo de erosión. Aquí en Córdoba hay que hablar de una rotación de cultivos. ¿Cuáles son los cultivos? Eso no lo estamos pensando en el departamento. Y a este ritmo, en 10 años, podemos llegar a una crisis alimentaria muy fuerte en el departamento. Yo hace 3 años, cuando comencé a plantear eso y decía que en el Paramillo y en el San Jorge hay 3.000 hectáreas de coca sembrada, yo decía, si no comenzamos una política de sustitución, que la universidad la tiene clara de qué es lo que hay que sustituir allí, pues las nuevas formas de violencia serían peores a las que han existido. Y 3 años después, miren lo que está pasando en el San Jorge. Más de 3.000 familias desplazadas. Claro, el control de la coca. Nuevos actores armados en el territorio. Porque no se le ha dado a los campesinos la oportunidad de cultivar otras formas productivas que le permitan salir de la coca. Eso lo decíamos, nosotros lo señalamos hace 3 años en el departamento. Y 3 años después, el tiempo nos dio la razón de lo que ahí está pasando y lo que puede seguir pasando. Y nos estamos adelantando. ¿Qué va a pasar con el modelo productivo del departamento si este modelo productivo no se repiensa, no se hacen apuestas estratégicas en términos de cultivos, en términos de ganadería y en términos de desarrollo económico? Así hemos construido este proyecto, esta propuesta, digamos, que ya hoy está caminando. Hicimos todo un diagnóstico, recorrimos este departamento, dialogamos con los actores de la institucionalidad. Esos problemas que le mencioné son parte de los muchos problemas que tiene el departamento. Allí hemos consignado algunos, pero hay una complejidad, una telaraña de problemas, ¿sí?, sobre los cuales pues, la universidad tiene muchas cosas que decir y que plantear como alternativa. Hicimos estas reuniones, planteamos unos objetivos, unos aliados estratégicos, unas alianzas y una construcción de unos proyectos. Estos fueron los objetivos que tenemos en esta iniciativa. Eso les decía, ¿cuál es nuestra apuesta hacia el territorio? Es en función de eso. Cómo desde la ciencia que aquí tenemos, nosotros intervenimos los problemas sociales que tiene el departamento de Córdoba. Estas fueron las líneas de acción. Tenemos proyectos en primera infancia. En Córdoba hay 130 de 0 a 5 años que hoy no reciben atención ni nutricional ni psicológica. Es decir, un departamento que está negando su propio futuro. Ahí tenemos nosotros una apuesta seria. En educación, lo que ya me refería. En competitividad, ciencia y tecnología. En cultura y deporte. Y en sostenibilidad ambiental. Y muchos otros que puedan agregarse, digamos, a esa visión que estamos construyendo. Por supuesto, nosotros nos enfocamos en los desarrollos, en los objetivos del milenio, desarrollo sostenible, digamos, es el referente teórico, conceptual, sobre el cual hemos venido navegando. Es decir, las apuestas que se hizo el mundo al año 2030 de cómo, digamos, estos problemas de la humanidad se podían resolver. Gran parte de esos problemas están bien arraigados en el departamento de Córdoba. Por supuesto, nuestra apuesta de bilingüismo, ¿sí?, para poder ser mucho más competitivos en un mundo globalizado. Todo el tema de Córdoba creativa y competitiva, son nuestras apuestas productivas en el departamento. Todo lo que es Córdoba Aprende, todo el tema de alfabetización, que ya lo tenemos diseñado. Es decir, de eso que me refería, ya eso lo tenemos diseñado. Falta es poner a marchar esos proyectos, poner a funcionar esos proyectos para que este departamento comience a sentir los cambios que se necesitan. El tema con niños, nosotros pensamos coger niños desde 5 o 6 años y llevarlos hasta el nivel universitario. Es decir, hablar de un círculo virtuoso, digamos, eso ya lo estamos trabajando. Estos son los programas que tenemos. Todos estos son programas que están en el marco de esta apuesta que ya me refería. Córdoba, mis primeros pasos, que es lo que pensamos hacer nosotros con el bienestar familiar y con otros actores de la institucionalidad, con niños de 5 o 6 años, llevarlos a todos estos niveles, con lo que nosotros tenemos. Todo el tema de cualificación, todo el tema de Córdoba Verde. Estos son los aliados.
y por supuesto todos los que se puedan sumar en esta gran apuesta por el desarrollo del departamento, las alcaldías, la gobernación, todas las instituciones. El problema es que, como les decía al principio, aquí existe una institucionalidad muy frágil, muy débil. Entonces, la universidad empuja todos los días, empuja, pero digamos esa institucionalidad no marcha al ritmo que marcha la universidad. Pero allí seguiremos insistiendo de que esa es la apuesta que nosotros necesitamos materializar en los próximos años en este departamento. Hemos hecho una apertura con todos los actores. Vengan a la universidad, vamos a trabajar. Aquí hay una dirigencia que no puede ser indiferente a eso. Esta es una dirigencia que son los voceros naturales de la sociedad civil frente al Estado. Que la sociedad funciona así. La sociedad tiene demandas y la sociedad tiene necesidades. Y la interlocución lo hace su dirigencia política, que es la que tiene la interacción frente al gobierno, frente al Estado. Así funciona una sociedad democrática moderna. Estado, partidos políticos, sociedad civil. Pero la sociedad civil tiene que organizarse para que se convierta también. Pero no poder para tumbar al Estado, poder para incidir en las transformaciones de sus realidades. Entonces, claro que necesitamos ese orden. Sociedad civil, partidos políticos, Estado, para que pueda darse pues, la intervención de estos problemas. Y en eso hemos venido también trabajando con una apuesta seria, con todos los actores que no hemos podido reunir, rectores de universidades, alcaldes. Hemos hecho los foros subregionales, hemos hecho las subregiones y nos hemos sentado con toda la institucionalidad a mostrarles eso, a decirle, vengan, firmen este acuerdo. Y esperamos que ahora en esta coyuntura electoral vamos a ir nuevamente a las subregiones con los que van a aspirar a las alcaldías para que vean esto y firmen. Cuando ganen, cuando sean alcaldes, incorporen eso a sus planes de desarrollo. Y vamos a traer a los candidatos a la gobernación aquí, le vamos a mostrar esto y que firmen el Pacto de Córdoba Transformada. Y cuando sean gobernadores, eso lo incorporen a sus planes de desarrollo. Es decir, darle la solidez, poder permear todo. Porque la universidad solo cumplirá la función que yo estoy cumpliendo aquí de ser intérprete de todas estas realidades y difundirlas. Pero mientras esto no se convierta en políticas públicas que se materialicen en los planes de desarrollo, difícilmente eso se puede realizar. Esa ha sido nuestra gran apuesta. Todo esto ha sido el recorrido que hemos hecho. Estas son las conclusiones. Todo lo que hemos trabajado. ¿Sí? Los escenarios futuros. Integrar, hacer un diálogo permanente. Esa es la apuesta de la universidad que quería compartir con ustedes en el marco de esta cátedra. Mostrarles cuál es el sentido de la universidad y qué está pensando la universidad y cuál es el compromiso de la universidad con este departamento y con este territorio donde ustedes son actores fundamentales para que esto se pueda realizar. Y que abrimos el espacio para poder hablar, escucharlos a ustedes, sus inquietudes, pero digamos, esa es la mirada que desde la universidad tenemos frente a la sociedad. Transformadora de vida, Acreditación institucional. moderna e incluyente, Acreditación institucional. por la investigación y por la extensión